Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. En el programa anterior... ¿Qué es España? Esa es una gran pregunta, y la respuesta es mucho más fascinante de lo que podríamos imaginar a simple vista. España no es solo un país moderno con flamenco, paella y siestas, aunque vaya joyas culturales tenemos aquí, sino que es como un enorme mosaico compuesto por piezas que vienen de todas partes y de todos los tiempos. ¿Listo para adentrarte en este viaje? Vamos a descubrirlo juntos. Escuchas España, historia de una multiculturalidad. Si hay algo que los romanos sabían hacer bien, además de construir carreteras rectas como flechas, era llegar a nuevos territorios con mucha intención y un toque de dramatismo. Su llegada a la península ibérica no fue diferente. Allá por el siglo III a.C., cuando Roma y Cartago estaban en plena pelea de titanes, conocida como las Guerras Púnicas, la península se convirtió en un campo de juego, o de batalla más bien, para estas superpotencias. Cartago y Roma siempre compitiendo por ver quién tenía más territorio. La península ibérica, rica en recursos como la plata, el hierro y el cobre, se convirtió en un objetivo codiciado. Los cartagineses llegaron primero, con Aníbal jurando odio eterno a Roma y probablemente también prometiendo llevar a su elefante favorito de paseo por los Alpes. Pero los romanos, fieles a su estilo de «nosotros también queremos eso», decidieron intervenir. En pocas palabras, la península acabó siendo el escenario principal de su disputa. La conquista romana no fue un paseo triunfal con carros y laureles desde el principio. Los pueblos íberos no estaban precisamente emocionados con la llegada de los romanos. Celtíberos, lusitanos, astures y otros grupos plantaron cara con una valentía que hasta los romanos tenían que respetar, aunque eso no les impidió conquistarlos igual. Los romanos empezaron por lo fácil: tomar el control de las zonas costeras y las ciudades más importantes como Tarraco, la futura Tarragona. Su estrategia era simple: primero aseguramos el buffet de mariscos. Las cosas se pusieron más complicadas cuando intentaron conquistar el interior. Los lusitanos, liderados por personajes como Viriato, dieron más guerra de lo que los romanos esperaban. Viriato se convirtió en una piedra en el zapato de Roma, al punto de que al final decidieron eliminarlo de la forma más política posible, sobornando a sus aliados. Todo muy civilizado. Después de años de guerra y traiciones y bastantes bajas en ambos lados, Roma logró someter la mayor parte de la península. Las resistencias locales fueron apagándose y los romanos
empezaron a hacer lo que mejor sabían: construir calzadas, organizar provincias y dejar claro quién mandaba. La llegada de estos fue el principio de un cambio monumental en la historia de la península ibérica. Aunque los habitantes originales no lo sabían, su cultura, lengua y forma de vida estaban a punto de fusionarse con el estilo romano, en un proceso que sentaría las bases de lo que hoy sería España siglos después. Pero eso, como diría cualquier buen narrador romano, es una historia para otro día. Una vez que Roma dijo «Hoc est nostrum», o lo que es lo mismo, «esto es nuestro», no se conformó con conquistar la península ibérica. No, los romanos eran perfeccionistas o controladores, depende de a quién se le pregunte, y decidieron convertir este rincón del mundo en una extensión de su imperio. Este proceso, conocido como romanización, fue una especie de makeover cultural al estilo romano, con mucha infraestructura, leyes y algo de teatro para mantener el entretenimiento. Roma no se andaba con pequeñeces. Dividieron el territorio en provincias para tenerlo todo bien organizado. Hispania Citerior, cerca de Roma, e Hispania Ulterior, más lejos pero también bajo control. Cada provincia tenía su propio gobernador, encargado de recaudar impuestos, mantener el orden y recordar a todos que Roma era el jefe. Las ciudades también jugaron un papel crucial. Algunas como Tarraco, Córdoba y Emérita Augusta se convirtieron en importantes centros administrativos y culturales. Los romanos trajeron su propio estilo de urbanismo: foros, templos, anfiteatros y, por supuesto, las famosas calzadas. Nada de caminos de cabras, esto era nivel Roma. Eran maestros en construir cosas útiles. Como hemos dicho antes, calzadas. No solo conectaban ciudades, también mostraban la eficiencia y determinación romana. Decían: «Quo tendimus non opus et curvae», o lo que es lo mismo, donde vamos no necesitamos curvas. Acueductos. Traer agua fresca a las ciudades era una prioridad. Obras como el acueducto de Segovia son un testimonio de su ingeniería y ganas de beber agua limpia o vino aguado. Teatros, porque después de tanta conquista también había que entretener al pueblo. Los teatros eran el Netflix de la época, con menos series pero más tragedias griegas. El latín fue el regalo de Roma a Hispania, un idioma que no solo unificó a los pueblos de la península, sino que también se convirtió en la base de las lenguas romances. Y ahora sé que me van a estallar los oídos. Lenguas romances como el castellano, el catalán y el gallego. Los romanos también trajeron su sistema legal, su forma de gobernar y sus tradiciones culturales. La cultura local no desapareció por completo, más bien hubo una especie de fusión cultural. Los romanos adoptaron algunas costumbres locales y a cambio los pueblos ibéricos aprendieron cómo vivir al estilo romano. Y así, entre mosaicos y termas, la península comenzó a transformarse en una parte integral del Imperio Romano. Pero no solo trajeron a Hispania carreteras y teatros,
también impuso un sistema social y económico que transformó por completo la forma de vida de sus habitantes. Los romanos tenían claro que todo imperio necesitaba una estructura bien organizada para funcionar, y eso incluía desde la jerarquía social hasta la explotación de los recursos naturales. La sociedad romana en Hispania estaba bien estratificada, porque el desorden no era muy romano que digamos. En la cima estaban los ciudadanos romanos, quienes disfrutaban de todos los privilegios, tierras, derechos políticos y acceso a las termas de lujo. Debajo de ellos estaban los libertos, antiguos esclavos que habían conseguido su libertad, pero que seguían un poco atados a sus antiguos amos, ahora como jefes. Finalmente, en la base de la pirámide estaban los esclavos, quienes hacían la mayor parte del trabajo duro. La vida en la Hispania romana no era solo, como hemos dicho, calzadas y conquistas. También había que atender los asuntos del alma y las necesidades del día a día. Y como buenos romanos, trajeron consigo un panteón lleno de dioses, costumbres y, por supuesto, una buena dosis de entretenimiento. El panteón romano y las religiones indígenas. Los romanos tenían más dioses que soldados, y eso que tenían muchos. Júpiter, Juno, Minerva, Marte y compañía llegaron a Hispania para compartir protagonismo con las divinidades locales. El resultado fue un sincretismo religioso que mezcló las creencias indígenas con las romanas. Por ejemplo, dioses celtas como Lugh fueron reinterpretados bajo el prisma romano, mientras que los templos dedicados a deidades como Diana o Venus no tardaron en surgir por toda la península. Eso sí, no todo fue paz espiritual. Cuando una religión no encajaba con los planes de Roma, podían ponerse bastante estrictos. Más tarde, ya en el Bajo Imperio, el cristianismo empezaría a ganar terreno, pero eso es historia para otro capítulo. La vida cotidiana en Hispania romana estaba profundamente influida por las costumbres romanas, que iban desde el urbanismo hasta la manera de pasar el tiempo libre. Las ciudades se organizaron en torno al foro, el lugar de encuentro y negocio por excelencia, donde uno podía discutir política, cerrar tratos o simplemente cotillear un poco. Que los romanos también tenían su lado humano. En cuanto a la gastronomía, los romanos trajeron consigo el aceite de oliva, el vino y una buena cantidad de recetas que, con el tiempo, se convirtieron en parte de la identidad hispana. La tríada mediterránea, pan, vino y aceite, comenzó a ser tan común como una tertulia en el foro. Cuando no estaban conquistando tierras o construyendo acueductos, los romanos se dedicaban a entretenerse. Hispania no fue la excepción, y pronto se llenó de anfiteatros y circos para combates de gladiadores, carreras de carros y espectáculos teatrales. Estos eventos eran el equivalente a los partidos de fútbol de hoy: ruido, pasión y mucha comida callejera, aunque sin las camisetas del equipo. También estaban las termas, una mezcla entre spas, gimnasio y red social. Allí la gente iba a relajarse, a hacer negocios o simplemente a presumir de que conocían al gobernador. Era un lugar para todos,
desde esclavos hasta senadores. Dicen que todo lo que sube tiene que bajar, y el Imperio Romano no fue la excepción. Tras siglos de conquistas y gloria, llegó el momento en que Roma empezó a tambalearse, como un acueducto sin mantenimiento. Y claro, Hispania no se libró del desplome. A partir del siglo XIII después de Cristo, los romanos tuvieron que enfrentarse a un nuevo problema: los bárbaros. Pero no te imagines hordas desorganizadas. Hablamos de pueblos como los suevos, vándalos y álanos, que no solo venían a saquear, sino también a buscar un lugar donde asentarse. Vamos, como un Airbnb de la antigüedad, pero sin reserva previa. En el siglo V, con un imperio más dividido que una pizza mal cortada, llegaron los visigodos, llamados por Roma para poner orden. Lo irónico es que estos refuerzos acabaron quedándose con todo el territorio. Hispania pasó oficialmente de ser una provincia romana para convertirse en el nuevo patio de recreo visigodo. El colapso del poder central romano fue un proceso gradual, como si Roma intentara tapar agujeros en un barco que se hundía. Primero perdieron el control administrativo. Los gobernadores locales empezaron a actuar como pequeños reyes. Luego vino el colapso económico, con una moneda cada vez menos valiosa y un comercio que se fue reduciendo hasta casi desaparecer. Sin el apoyo de Roma, Hispania quedó aislada y las antiguas estructuras de poder romano fueron reemplazadas por nuevos liderazgos locales, muchos de ellos basados en alianzas tribales. Aunque Roma como entidad política desapareció, su legado cultural perduró. La lengua latina siguió siendo la base de la comunicación, evolucionando poco a poco hacia las lenguas romances que hoy conocemos. Las infraestructuras como calzadas y acueductos seguían siendo útiles, aunque ya no tan bien mantenidas, y el cristianismo, adoptado oficialmente por Roma en el siglo IV, se consolidó como la religión dominante. Los visigodos, aunque diferentes en costumbres, adoptaron mucho de la cultura romana. Esto creó una especie de Roma 2.0, más rústica y guerrera, pero con elementos claramente heredados del pasado imperial. La historia de la península ibérica es como un inmenso tapiz tejido con hebras de colores brillantes, cada una representando una cultura, un pueblo y un tiempo. Desde las primeras pisadas humanas en estas tierras hasta el ocaso del dominio romano, la diversidad ha sido el hilo conductor de esta fascinante historia, un mosaico único moldeado por quienes llegaron, lucharon, convivieron y a veces simplemente sobrevivieron. La España visigoda. Tras siglos de dominio imperial, el ocaso de Roma se alzó como una sombra inexorable sobre la península ibérica. Los romanos, que habían convertido Hispania en una de las joyas de un vasto imperio, enfrentaron un declive marcado por crisis internas, guerras civiles y el desgaste de sus fronteras ante las constantes incursiones bárbaras. Las legiones, antaño invencibles, se vieron reducidas, debilitadas y en muchos casos abandonaron los territorios más lejanos para defender el corazón del imperio. Hispania, como otros territorios romanos, quedó desprotegida.
un festín para los pueblos que se arremolinaban en las fronteras del imperio en busca de nuevas tierras y oportunidades. Entre estos pueblos emergieron los visigodos, un grupo germánico que inicialmente había habitado las llanuras del este de Europa. Empujados por el avance de los humos, los visigodos habían cruzado el Danubio en busca de refugio dentro de las fronteras romanas. Al principio actuaron como aliados de Roma, sirviendo como foederati, mercenarios que luchaban en nombre del imperio a cambio de tierras y sustento. Sin embargo, esta alianza fue frágil. La tensión, el hambre y el maltrato llevaron a los visigodos a rebelarse, y en el año 410, bajo el mando de Alarico, saquearon la mismísima Roma, un golpe simbólico que marcó el principio del fin del imperio en Occidente. Tras este episodio, los visigodos comenzaron a establecerse en el sur de la Galia, creando el reino de Tolosa, que se convirtió en uno de los principales bastiones germánicos en la antigua estructura del imperio. Sin embargo, la presión de los francos y otros pueblos bárbaros obligó a los visigodos a buscar nuevos horizontes, y así, hacia mediados del siglo V, pusieron sus ojos en Hispania. La transición del dominio romano al visigodo en la península ibérica no fue un evento repentino, sino un proceso gradual. En un principio, los visigodos entraron como aliados de Roma, enviados para contener a otros invasores, como los suevos, vándalos y alanos, que también habían aprovechado la debilidad romana para asentarse en Hispania. Sin embargo, con el colapso definitivo del poder romano en el año 476, los visigodos comenzaron a consolidar su autoridad, tomando el control de las principales ciudades y regiones. Aquí es donde todo se pone interesante. Los visigodos, que venían con su manual de cómo administrar un reino y pelearse por el trono bajo el brazo, se asentaron en Hispania porque, seamos sinceros, es difícil decir que no a un buen clima, tierras fértiles y vino del bueno. Estos chicos adoptaron el cristianismo, aunque en versión arriana, porque siempre hay que ser un poco especial. Esto generó tensiones con los hispano-romanos católicos, y como tenían muy aprendido aquello de no matarás, se dedicaron a ignorarlo alegremente en sus disputas por el trono, debilitando su reino a cada puñalada, literal y figurada. Mientras tanto, en el siglo VII, a miles de kilómetros de distancia, Mahoma estaba fundando una nueva religión que en pocos años conquistaría medio mundo. En el 711, los musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar con Tariq ibn Ziyad a la cabeza, y en un abrir y cerrar de ojos se hicieron con casi toda la península. Los visigodos, que ya estaban más ocupados en sus culebrones internos que en defender su reino, cayeron rápidamente. Solo un pequeño rincón en las montañas del norte logró resistir. De esa pequeña chispa surgieron los reinos cristianos que darían forma a la Reconquista. Asturias, con Pelayo al frente, inició la resistencia en Covadonga. Luego vinieron León, Castilla, Navarra, Aragón y los condados catalanes, todos ellos con su propia visión de cómo liberar la península y de paso quedarse con el botín. Entre alianzas, traiciones y matrimonios estratégicos, la Reconquista avanzó a paso lento pero seguro.
El gran golpe final llegó en 1492, cuando los reyes católicos, Isabel y Fernando, unieron sus fuerzas y sus reinos y conquistaron Granada, el último bastión musulmán en la península. Aquí es cuando podemos decir que el óvulo fecundado por un esperma loco empezó a tomar forma. La unificación de España estaba en marcha, aunque aún faltaba mucho para llegar a una equivocada España grande y una. España siempre fue grande, pero nunca fue una. Así, de los visigodos que llegaron camuflados como aliados de Roma, pasando por los musulmanes que conquistaron con su fe y su acero, hasta los cristianos que reconstruyeron su poder trocito a trocito, la historia de España se escribió con sangre, sudor y bastantes discusiones teológicas. Y de esos barros, estos lodos, aunque los visigodos no siempre sean recordados como los arquitectos más sofisticados de la historia, su legado cultural y legal dejó huellas profundas en la península ibérica. No solo llegaron con sus espadas y su peculiar versión del cristianismo, sino que también supieron combinar lo mejor del mundo romano con sus propias tradiciones germánicas, creando una base que influiría en siglos posteriores. Al-Ándalus y la España islámica. Cuentan las viejas crónicas que antes del año 711, la península ibérica era un lugar donde los visigodos gobernaban, o algo así. Aunque en el papel parecía un reino unificado, la realidad era más caótica que una partida de parchís con reglas inventadas. Desde la ciudad de Toledo, la capital, el rey Rodrigo intentaba dirigir el destino. ¿Y qué reino? Todo un tablero de intrigas y disputas. Rodrigo había llegado al trono de manera cuestionable, como quien gana una carrera porque los demás corredores tropiezan entre ellos. Su reinado se centraba en el centro y el sur de la península, pero su poder era más nominal que real. Mientras tanto, el noreste, en la Tarraconense, otro líder llamado Águila II también decía ser rey. Su ambición era tan grande como su desconfianza hacia Rodrigo, y su base de apoyo estaba formada por nobles que no querían nada que ver con Toledo. ¿Y el resto del territorio? Bueno, digamos que el control visigodo era bastante relajado. En el norte, por ejemplo, los astures, cántabros y vascones no se molestaban mucho con las órdenes que venían de Toledo. Para ello, los visigodos eran como un vecino ruidoso, molestos, pero no lo suficiente como para abandonar sus costumbres. Estas regiones eran un mundo aparte, donde la autoridad visigoda apenas era una sombra. Y al sur, en la rica y cálida Bética, los nobles locales gobernaban como si fueran pequeños reyes. Acataban las órdenes reales solo cuando les convenía, algo así como cuando un gato decide que es momento de obedecer, es decir, casi nunca. Era un territorio lleno de vida, con ciudades heredadas de los romanos que seguían brillando pese al desorden. Pero la cosa no terminaba ahí. Al otro lado de los Pirineos, en la Septimanía, los visigodos tenían un pequeño rincón de tierra, como un recuerdo lejano de tiempos mejores, pero esa región ya estaba tan desconectada del resto del reino que era más un apéndice que una parte funcional. Con dos reyes disputándose el trono,
nobles actuando a su antojo y regiones enteras fuera de control, el reino visigodo estaba más fragmentado que un espejo roto. Y justo en este escenario tan poco prometedor, aparecieron los musulmanes al otro lado del estrecho, listos para entrar en acción. Y llegaron los árabes. Los árabes que entraron en la península ibérica, un capítulo de la historia que comienza con un despliegue digno de un giro épico. Pero no te me pierdas, que aquí lo vamos a desmenuzar. Estos árabes no eran un grupo cualquiera, provenían del califato omeya, una de las potencias más impresionantes de su tiempo. En ese momento estaban en plena expansión, movidos tanto por motivos religiosos como políticos. Eran como un equipo de fútbol en su mejor racha, ganando terreno allá donde fueran. Aunque, ojo, no eran solo árabes. También había bereberes, entre ellos, gente del norte de África que se unió a la causa. Así que, más que un solo grupo, era una mezcla de pueblos y culturas con un objetivo claro: seguir ampliando sus dominios. Ahora bien, ¿cómo llegaron a la península? Pues entraron por el sur, cruzando el estrecho de Gibraltar, que entonces no tenía ferries, pero sí muchas oportunidades. Los primeros en llegar fueron liderados por un hombre llamado Tariq ibn Ziyad, un nombre que todavía resuena en la historia. Él y sus hombres desembarcaron en el 711 en un lugar que hoy conocemos como Gibraltar, cuyo nombre viene precisamente de Jabal Tariq, o la montaña de Tariq. Original los chicos, ¿verdad? Los visigodos, siendo los dueños del terreno, les plantaron cara. Pero, ¡oh sorpresa!, el reino visigodo estaba más dividido que un grupo de WhatsApp, con demasiados administradores. Rodrigo, el rey visigodo de turno, estaba peleando por mantener el control mientras lidiaba con disputas internas y nobles que no querían ponerse de acuerdo ni en el color de las cortinas. Así que cuando Tariq desembarcó, no se encontró con un muro de defensa impenetrable, sino con un reino debilitado y desorganizado. Claro, Rodrigo no se quedó de brazos cruzados. Reunió a su ejército y marchó hacia el sur para enfrentarse a los invasores en la famosa batalla de Guadalete. Pero aquí viene el giro dramático. Muchos nobles visigodos, descontentos con Rodrigo, decidieron no apoyarlo del todo. El resultado fue un desastre para los visigodos. Tariq y sus hombres, con un ejército más pequeño pero mejor organizado, derrotaron a Rodrigo, y esa victoria fue la puerta abierta para la conquista de la península. Pero, ¿por qué vinieron los árabes? Bueno, no estaban huyendo de ningún lugar, sino más bien siguiendo su política de expansión. Para ellos la península ibérica era como una joya brillante al alcance de la mano. Tierras fértiles, riqueza y una oportunidad para consolidar su dominio en Europa. Lo curioso es que inicialmente llegaron con la idea de hacer una incursión, probar suerte y volver. Pero al ver lo fácil que era avanzar y lo rico que era el territorio, dijeron: bueno, ya que estamos aquí. Y así comenzaron a ganar terreno rápidamente y con eficacia. En menos de una década habían conquistado casi toda la península, dejando solo un pequeño rincón en el norte, donde los visigodos que quedaban se refugiaron. Esos supervivientes, que se atrincheraron en las montañas de Asturias, se convirtieron en el germen de la futura resistencia cristiana. Pero en ese momento los árabes eran los amos del lugar
y la península se transformó en Al-Ándalus, un territorio que mezclaría culturas, religiones y tradiciones como nunca. Así que ahí lo tienes. Llegaron por expansión, encontraron poca resistencia gracias al caos visigodo y en un abrir y cerrar de ojos, la península cambió de manos. Una historia de estrategia, oportunidad y un poquito de caos. El cambio cultural y filosófico. Con la conquista musulmana en el 711, la península ibérica se dio un giro que ni los visigodos se habían imaginado, dando paso a la legendaria etapa de Al-Ándalus. Aquello fue como pasar de una tele en blanco y negro a un LED 4K, un cambio radical en cultura, filosofía, espiritualidad y sociedad, dejando huellas que ni con lejía se borran. La llegada de los musulmanes fue como una sorpresa cultural para la península. Al-Ándalus se convirtió en una especie de Tinder entre Oriente y Occidente, donde se encontraron saberes y se macheó con la excelencia. Córdoba, la Dubái de la época, se llenó de bibliotecas, universidades y hospitales. Vamos, que si eras un sabio y no habías pasado por allí, eras un don nadie. Genios como Averroes, Ibn Rushd, le dieron vueltas a Aristóteles como quien resuelve un cubo de Rubik, mientras que Maimónides, el cordobés de oro, logró mezclar filosofía y religión como si fueran un buen gin tonic, sin alcohol, claro. Y en ciencia, ¿qué decir? Gente como Al-Zarqali, Arzarquiel, hizo que mirar el cielo tuviera más sentido que ver reality show. El cambio espiritual. Antes de que los romanos plantaran sus estandartes en Hispania, la península era un caleidoscopio de creencias y dioses, donde cada valle, río y montaña albergaba una chispa de lo divino. Los íberos, los celtas y los tartesios rendían homenaje a la naturaleza con fervor, confiando en que sus deidades les protegerían de las inclemencias y les darían cosechas abundantes. Por ejemplo, los celtas adoraban a Lugh, el dios de la luz y las artes, y a Cernunnos, el señor de la fertilidad y los bosques, mientras que los íberos veneraban a Endobélico, una especie de médico celestial, y a Atecina, una diosa que cuidaba de los ciclos de la vida y la muerte. Más al sur, los tartesios y las colonias fenicias trajeron consigo a Baal y Tanit, divinidades del poder y la fertilidad que encontraron eco entre los pueblos locales. Cuando los romanos llegaron, no lo hicieron como conquistadores religiosos al uso. En lugar de imponer su panteón olímpico, dejaron que los pueblos locales siguieran venerando a sus dioses, pero con un pequeño truco: el sincretismo. Si tú eras devoto de Endobélico, los romanos te decían: ah, si ese es nuestro Esculapio, pues seguir rezándole. Y así, con una mezcla de pragmatismo y diplomacia, los dioses locales se fundieron con los romanos. Bajo el estandarte de Roma, Hispania comenzó a hablar con acento latino no solo en las calles, sino también en los templos. Júpiter, Marte y Minerva presidieron sacrificios y rituales, mientras los antiguos dioses locales se transformaban o se difuminaban.
Pero esta era dorada de los dioses clásicos no duraría para siempre. En ese mosaico de religiones, una nueva influencia comenzó a dejar su marca: los judíos. Llegaron con los romanos como comerciantes, esclavos o exiliados tras conflictos en Judea. La Torá, el libro sagrado del judaísmo, trajo consigo una idea revolucionaria para la península: el monoteísmo. Un solo Dios que no necesitaba templos fastuosos ni sacrificios de animales, sino un compromiso ético y espiritual, aunque esto no tuviera nada que ver con el judaísmo. Mientras tanto, un nuevo movimiento nacido en las tierras de Judea comenzaba a expandirse: el cristianismo. En un principio, los seguidores de Jesús eran pocos y perseguidos, pero su mensaje de salvación y esperanza resonó con fuerza, especialmente entre los más humildes. La península ibérica, con sus ciudades romanizadas, no fue ajena a esta transformación. Tarraco, Emérita Augusta y otras ciudades vieron el surgimiento de comunidades cristianas que, a pesar de las persecuciones, crecían con cada década. El cristianismo trajo consigo un cambio profundo. Ya no se hablaba de muchos dioses, sino de uno solo. Ya no se veneraban montañas o ríos, sino al mensaje de amor y redención de Cristo. Y cuando Roma cayó y los visigodos tomaron el relevo, esta nueva fe se convirtió en la piedra angular de la identidad de Hispania. Así, entre los antiguos dioses celtas e íberos, el panteón romano, la Torá y las enseñanzas de Cristo, Hispania se convirtió en un crisol espiritual único. Pero esta transformación religiosa no terminó ahí. Siglos después, cuando el Islam llegó con el Corán bajo el brazo, Hispania se encontró ante un nuevo horizonte espiritual. Cada paso de este viaje religioso dejó una huella profunda en la cultura, el arte y el alma de la península. De los dioses tallados en piedra a los textos sagrados, de los rituales tribales a las plegarias colectivas, la península ibérica se transformó en un terreno donde lo divino siempre encontró su expresión, adaptándose y evolucionando con el tiempo. La península, que hasta entonces era mayoritariamente cristiana, pasó a estar bajo un gobierno musulmán. Fue un cambio de guión, pero no tan drástico como podría parecer. El Islam se instauró como religión predominante, pero los cristianos y judíos no se fueron a ningún lado. Coexistieron como dhimmíes. Los cristianos mozárabes y judíos practicaban sus religiones, eso sí, pagando un extra, impuestos especiales, lo que hoy llamaríamos gastos de gestión. Esta mezcla, aunque no siempre fue un mar de rosas, propició un intercambio religioso y cultural que ni en las redes sociales actuales se encuentra. La sociedad de Al-Ándalus era como un buffet multicultural, un poco de todo y para todos. La convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos generó una explosión de creatividad y transformó las artes, la lengua y la economía. En arquitectura, dejaron joyas como la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada y el Palacio de Medina Azahara. Si esto fuera Instagram, esas serían las fotos con más like. La lengua también se llenó de palabras árabes que usamos a diario, como aceituna, naranja, álgebra, gracias al Andalus por el dolor de cabeza con las matemáticas. En la agricultura, los musulmanes fueron los influencers del riego y los nuevos cultivos: arroz, caña de azúcar,
y frutas cítricas transformaron el paisaje y el menú. Aunque Al-Ándalus era musulmana, los cristianos del norte seguían con lo suyo, forjando la reconquista. Pero, ¿qué crees? Hasta ellos adoptaron un poco del sabor de Al-Ándalus. El arte mudéjar, una especie de fusión entre estéticas musulmanas y cristianas, creó algo único. Los reinos cristianos también se apuntaron a los avances en administración, ingeniería y agricultura de los musulmanes. Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? La llegada de los musulmanes fue como esa etapa caótica que acaba marcando tu vida. Aunque la reconquista devolvió el poder a los cristianos, el legado de Al-Ándalus se quedó para siempre. Esa mezcla de culturas hizo de España un lugar más rico, diverso y, ¿por qué no?, interesante. De esa convivencia nació una península que podría ser la influencer de la historia, una encrucijada de mundos que moldeó Europa y el Mediterráneo, porque al final las buenas mezclas siempre dejan un sabor inolvidable. La falsa reconquista, una historia de apropiaciones y reivindicaciones. La historia que nos cuentan sobre la reconquista está cargada de épica, heroísmo y una supuesta lucha por recuperar lo que siempre había sido propio. Pero, ¿de quién era realmente esa tierra que los reinos cristianos del norte reclamaban como suya? Para entenderlo debemos desentrañar las raíces de esta narrativa y confrontarla con los hechos históricos. La península ibérica no comenzó su historia con los visigodos, ni mucho menos con los reinos cristianos del norte. Antes de su llegada fue hogar de íberos, celtas y otras culturas, y más tarde de los romanos, que la incorporaron a su imperio y la convirtieron en una de las regiones más romanizadas. Durante siglos, Hispania floreció bajo la administración romana, pero con el declive del imperio, nuevas fuerzas irrumpieron en escena. Entre estas fuerzas estaban los visigodos, un pueblo germánico que había vagado por Europa buscando asilo y sustento tras ser empujados por otras tribus bárbaras. Inicialmente aliados y mercenarios de Roma, terminaron tomando el control de la península cuando el imperio ya no podía sostener sus fronteras. Así, los visigodos no eran ni hijos de la tierra ni los legítimos herederos de Hispania. Eran simplemente los nuevos dominadores que gobernaron en nombre de su fe cristiana y su propia ambición. Cuando los ejércitos musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar en el año 711, los visigodos se enfrentaban a una crisis interna, disputas dinásticas, descontento entre la población y un sistema de poder debilitado. No fue una invasión total y arrolladora, más bien fue facilitada por la fragmentación y el desmoronamiento del poder visigodo. En poco tiempo, gran parte de la península pasó a estar bajo control musulmán, estableciendo Al-Ándalus una civilización rica en ciencia, arte y cultura. Los visigodos que lograron escapar al norte no representaban un pueblo conquistado en el sentido romántico del término. Era un grupo que, tras haber perdido su dominio, se refugió en las montañas del norte, reorganizándose
y forjando lo que con el tiempo serían los reinos cristianos. Desde allí comenzaron lo que ellos mismos llamaron la Reconquista, un término que ya en su propia concepción está cargado de intención política y religiosa. Llamar Reconquista a esta empresa era problemático, pues presupone que lo que los reinos cristianos buscaban recuperar les pertenecía por derecho. Sin embargo, ¿qué derecho tenían sobre tierras que no habían sido suyas desde el principio? Los visigodos no eran originarios de la península y su llegada se había producido a expensas del debilitado Imperio Romano. Más aún, la población que habitaba la península bajo el dominio musulmán no era extranjera, era en gran medida descendiente de los mismos hispanos romanos y visigodos que habían abrazado el Islam o convivido bajo su dominio. La idea de que estos reinos cristianos estaban reclamando lo suyo se basa en una narrativa impulsada por la religión, no por la historia, de manera similar a cómo las cruzadas justificaron la lucha por Jerusalén, una ciudad que nunca había sido originalmente cristiana. La Reconquista se alimentó de un fervor religioso que transformó una serie de guerras locales en una cruzada contra el Islam. La Reconquista, lejos de ser un movimiento uniforme y continuo, fue una serie de conflictos intermitentes que se extendieron durante siglos. Los reinos cristianos del norte no solo lucharon contra los musulmanes, sino también entre ellos, y muchas veces firmaron alianzas con gobernantes musulmanes cuando les convenía. La unidad que la narrativa nacionalista quiere proyectar sobre este periodo es una construcción moderna, diseñada para justificar la idea de España como una nación cristiana desde sus orígenes. En realidad, España como nación es un concepto reciente, forjado en la Edad Moderna por los reyes católicos y consolidado más tarde a través de la creación de un Estado centralizado. Antes de eso, la península fue un mosaico de culturas, religiones y lenguas que no se puede reducir a una simple dicotomía entre cristianos y musulmanes. La Reconquista no fue el regreso triunfal de un pueblo a sus tierras ancestrales, sino la imposición de una narrativa que justificó siglos de guerra en nombre de la religión. La verdadera riqueza de la península no reside en la exclusión ni en las luchas por el poder, sino en la diversidad de culturas y tradiciones que han convivido en su territorio. Si algo debemos reconquistar, es la capacidad de ver nuestra historia con ojos críticos, despojándola de los mitos que han servido para dividirnos. Continuará. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la historia. Esperamos haber despertado tu curiosidad y haber aportado nuevas perspectivas sobre los enigmas del pasado. No olvides que cada episodio es una pieza más en el vasto rompecabezas de nuestro legado humano. Soy Eloy López y te espero en el próximo episodio de Los Misterios de la Historia, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo ha guardado. ¿Que dónde? Aquí, en Radio Sintonía, en el 106.9 de tu dial de FM y por ende en la onda local de Andalucía. También nos podéis escuchar en Spotify y Amazon Music. Hasta la próxima. Se me olvidaba. Este programa sería mucho más difícil de hacer sin la colaboración de ChatGPT.
mi IA favorita.